Bien, buenas tardes, bienvenidos todos a esta reunión de estudio del libro recopilatorio de las enseñanzas del alma del maestro tibetano Alice Bailey, titulado El alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 2 de febrero del 2021 y vamos a empezar la sesión 120 de este estudio. Hay que decir que el próximo 23 de abril de este año hará 6 años exactamente que iniciamos el estudio de esta obra. Hay que decir que no siempre hemos tenido la oportunidad de realizar las clases semanales, por lo tanto se ha ido dilatando bastante en el tiempo. No obstante, esto nos ha servido para profundizar mucho más en el tema del alma y realmente, por mucho que hablemos del tema, hasta que esta realidad no forme parte de nuestra consciencia, va a ser difícil que no recurramos a este libro continuamente. Aquí tenemos la primera diapositiva, de hecho la segunda es el famoso nenúfar, equivale al simbolismo del loto, y esta imagen, la flor completamente abierta a la recepción de la luz, equivaldría en el ser humano a lo que es la cuarta iniciación. Sería el cuerpo causal abierto, exhalando momentos antes de su destrucción por el fuego de la cuarta iniciación. Y aquí tenemos en esta diapositiva los famosos múltiples nombres de la conciencia. Una vez los contamos y eran 42. Si alguno de estos nombres os merece alguna consideración, como ya sabemos, tenemos cada 10 diapositivas o 12, tenemos una dedicada exclusivamente a preguntas. Y nos podemos alargar unos minutos en las preguntas. Por lo tanto, anotaos alguna de ellas y cuando llegue el momento, pues lo consultamos. Aquí exactamente finalizamos la sesión de la semana pasada, la 119. Dice así, es ante todo el plano de las fuerzas duales. Lo primero que descubre el aspirante es la dualidad. El hombre, poco evolucionado, percibe la síntesis, pero es la de su naturaleza material. El hombre, altamente espiritual, también percibe la síntesis, pero es la de su alma, cuya conciencia es unidad. Pero entre ambas está el desdichado aspirante consciente sobre todo de la dualidad y llevado de un lado a otro por ambas. De hecho, el gran enigma de la evolución y del sendero es resolver el tema de la dualidad. Cuanto antes reconozcamos que somos duales, antes nos ahorraremos el sufrimiento, los disgustos de reconocer que un día hemos caído en el pozo y al día siguiente subimos casi a la cima de la montaña. Esto hay que considerarlo porque en la vida diaria, aún subiendo a la cima de la montaña y concluyendo la prueba satisfactoriamente, mientras estemos encarnados, habrá una fluctuación. Lo que sucede que, claro, no es lo mismo esa sin fluctuación cuando uno ha visto una parte de la luz que cuando uno ha visto, como es en la tercera iniciación, la luz dentro de la luz. Mientras dependamos de los 5 sentidos y de la mente concreta, estaremos en un mar de dudas. Y si decimos que no las tenemos, probablemente es que nos estamos engañando. ¿Continuamos? Su primer paso, se refiere al aspirante para resolver el tema de la dualidad, tiene como objetivo hacerse consciente de los pares de opuestos y de la necesidad de elegir entre ellos. Por medio de la luz que ha descubierto en sí mismo, se hace consciente de la oscuridad. Por medio de la luz que ha descubierto en sí mismo, se hace consciente de la oscuridad. Esto es lo mismo que poner una bombilla de un voltaje muy elevado, una potencia muy elevada en una habitación, ponerla un rato y darnos cuenta de las imperfecciones del techo, de la pared, de los muebles y de todo lo que acontece dentro de esa habitación. Por eso en algunos lugares donde la iluminación es escasa todo parece muy bonito, pero cuando se acentúa más la iluminación, resulta que se ven las limitaciones por todas partes. Exactamente es lo que nos pasa a nosotros. Cuando vamos adquiriendo un poquito de luz, vemos las imperfecciones en los demás, que son las nuestras, curiosamente. Por lo tanto, entendamos que hemos de resolverlo eso cuanto antes, pero no por ello vamos a negar la existencia y a renunciar a la existencia de la luz. Por medio de la luz que ha descubierto en sí mismo, se hace consciente de la oscuridad. A través del bien que lo atrae, ve el mal, que para él es la línea de menor resistencia. A través del bien que lo atrae, ve el mal, que para él es la línea de menor resistencia. Mediante la actuación del dolor,
puede visualizar y ser consciente del placer. Mediante la actuación del dolor, puede visualizar y ser consciente del placer, y el cielo y el infierno llegan a ser para él realidades. Lo que hablábamos antes, o estoy en la punta del valle, en el fondo del valle, o he subido a la cima de la montaña por segundos. Bueno, pues debemos entenderlo, y cuanto antes lo resolvamos, pues antes seremos dignos merecedores pues de un trabajo más elevado. De eso no es ningún problema, que reconozcamos en nosotros la dualidad. Lo grave no es caerse, lo grave es no levantarse de la caída. Esto es el mito de Escorpio que nos lo debemos de aplicar continuamente. Dice, mediante la actuación de la vida atractiva de su alma, se da cuenta de la atracción de la materia y de la forma. Actuación, vida atractiva de su alma, se da cuenta de la atracción de la materia y de la forma, y se ve obligado a reconocer el impulso y la atracción de ambos, aprende a sentirse como pendiendo entre las dos grandes fuerzas, y una vez comprendidas las dualidades, va conociendo paulatinamente y con certeza que el factor decisivo en la lucha es su voluntad divina, en contraposición a su voluntad egoísta o personal. Y aquí tenemos magníficamente un sendero, y en realidad la estrella de 5 puntas es muy interesante que esté aquí, pero os voy a decir el por qué está puesta. Porque en la fotografía realizada por un familiar mío, pues hay un familiar mío pequeñito y no conviene que salga en la foto. Por lo tanto, sirve como sendero, sirve como referente las hileras de pétalos y sirve al fondo de las nubes como montaña iniciática. Y lo que nos espera al final del sendero es precisamente la realización, esta famosa estrella de 5 puntas. Y vamos a repetir lo que está encapsulado del texto del tibetano. Dice, mediante la actuación de la vida atractiva de su alma, se da cuenta de la atracción de la materia y de la forma. ¿Qué sería la vida atractiva del alma? Pues esa capacidad que tenemos lenta de desarrollar muchas veces, de identificarnos con lo manifestado, especialmente con lo material, con todo aquello que nos llama la atención. ¿Y por qué unas almas se interesan por una cosa y otras por otra? Eso es lo que hemos estudiado de los rayos. Es la línea de menor resistencia. Y esa línea nos va a llevar a hacer que aquello que mejor se nos da, porque en vidas pasadas ya lo hicimos, pero teniendo en cuenta que aquí estamos trabajando el tema de la dualidad, es la mente la que nos va a decantar por un lado y otro. Si no tuviéramos la mente, seríamos meramente instintivos, emocionales, tal vez profundos conocedores, entre comillas, conocedores no es la palabra adecuada, profundos seguidores de una idea o de un deseo, pero no tendríamos la capacidad de analizar. Dice así, las fuerzas duales desempeñan su parte hasta que son percibidas como dos grandes corrientes de energía perdón, divina que van en dirección opuesta. Entonces se da cuenta de los senderos mencionados en nuestra regla. Uno conduce de regreso al triste mundo del renacimiento y el otro, a través del portal dorado, el de la iniciación, a la ciudad de las almas libres, a Shambhala. Uno es involutivo y lo envuelve en la más densa materia. Perdón. Debemos descubrir que hay dos senderos en la vida, el que te conduce a la liberación, es decir, a través de las pruebas de las sucesivas expansiones de conciencia, el famoso mito de Hércules en la rueda zodiacal, o el otro, que ni más ni menos dice que bueno, que comamos y bebamos, que mañana moriremos, que es el mundo de la personalidad. No nos engañemos que por tener buenas intenciones y un poquito de buena voluntad, la montaña se nos va a resistir muchísimo, ¿eh? No tenemos el camino allanado, ¿eh? Todo parte de que comprendamos que para comprender la solución del enigma de la dualidad debemos poseer un intelecto poderoso, porque el intelecto poderoso es sinónimo de voluntad, de personalidad controlada y sobre todo dirigida por la mente, que en un principio, como el arquetipo quinto de Hércules, lo que sería la afirmación, sería el signo de Leo, nos habla, es una mente que es precisamente materialista, porque reivindica la forma. Es que hemos de partir de la forma para trascender a la etapa superior, que es la que no tiene forma concreta. Lo que hemos hecho en el sendero, debido a las energías de Piscis, es creernos que por tener buenas intenciones teníamos ya ganado la batalla, y es mentira.
Es una cosa que se descubre poco a poco. Hasta que el intelecto no funcione y la mente no sea capaz de analizar, no estaremos en condiciones que llegue un día después de mucho análisis y mucha reflexión, de resolver el enigma vía intuición, vía mente abstracta, vía lenguaje de alma. ¿Continuamos? Dice, el otro sendero lo conduce fuera de la naturaleza corporal y con el tiempo lo hace consciente de su cuerpo espiritual, mediante el cual puede actuar en el reino del alma. Posteriormente, cuando sea un verdadero y consagrado chela, discípulo, aspirante, reconocerá que uno es el sendero de la izquierda, el de la materia, ¿no? El de vuelva a empezar y vuelva a empezar. Y si no, si tenemos un intelecto poderoso y conocimiento esotérico, es el sendero de la logia negra. Y el otro, el de la correcta actividad. Hay que decir que el sendero de la parte oscura, para la personalidad, tiene sus dificultades, para el alma tiene sus dificultades, pero para aquellos que lo decidan seguir, los resultados son inminentes, sobre todo en tanto y en cuanto a uno le interese, si es que solamente tiene ese interés, es la riqueza. Hay un dicho que dice que ningún mago negro es pobre, con lo cual ya se nos está diciendo, cuidado por este camino, que el único camino correcto es el del desprendimiento, el de la acumulación de la riqueza no. Acordémonos del segundo trabajo de Hércules, Tauro, el signo de la acaparación, del deseo. Uno va acumulando, acumulando, acumulando y luego se da cuenta que todo aquello que ha acumulado, ya sea información, experiencias, propiedades, etcétera, etcétera, en los tres mundos de la producción humana, el físico etérico, el emocional o el mental concreto, no le sirven absolutamente para nada si es que lo que pretende es despegar las alas, hacer que el alma vuele. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos en el mundo abstracto, en la mente abstracta. Dice, en un sendero llegará a ser experto en magia negra, que no es más que el desarrollo de los poderes de la personalidad, subordinados a los propósitos egoístas del hombre, movilizados por el propio interés y las ambiciones mundanas. De esto no hay que hablar mucho porque yo siempre os digo, cuando salen los informativos, en televisión, los políticos, campañas electorales, que os fijéis bien en las caras y en los ojos de la gente que habla. Está el clásico repartidor de trigo, que no es suyo, y está el vendedor de humo. Cuidado con los vendedores de humo, ¿eh? Mucho cuidado, que suelen ser los que más enganchan a la gente. Y luego no hay que esperar mucho para ver el entierro como pasa por la puerta, como ciertos personajes al cabo de un tiempo acaban procesados por estafas, robos, etcétera, etcétera. Y en nuestro país, afortunadamente o no, hemos tenido experiencias muy poderosas de este tipo. Por lo tanto, ese camino, olvidémonos por completo. Seguimos. Dice, estos lo confinan a los tres mundos, cerrando la puerta que da la vida, es decir, este camino de la logia negra, de la ambición personal, egoísta. En el otro sendero subordina su personalidad y ejerce la magia de la hermandad blanca, la gran jerarquía planetaria, trabajando siempre en la luz del alma, con el alma de todas las formas y sin acentuar las ambiciones del yo personal. Pues bien, lo que tienen dispuesto los señores del karma y la jerarquía planetaria es que para que realmente puedas desarrollar los poderes del alma, el famoso siddhis, y vivir una vida en el plano físico y al mismo tiempo estar conectado con tu realidad interna, la parte abstracta, es que probablemente, según tu karma pendiente y tus tendencias, te hagan vivir una vida, unas condiciones, una encarnación donde lo material va a escasear. No obstante, probablemente no te faltará un plato nunca para comer porque alguien caritativo te lo dará, pero no tendrás absolutamente nada más. Claro, este planteamiento, en un principio la gente dice, sí, sí, yo renuncio a todo, me apunto a esto, me sacrifico, me mortifico y de esta manera pues alcanzaré antes la iniciación. Mentira. Se ha de hacer de tal manera que no se espere para nada recompensa, porque si se espera recompensa, estas flores que están a la derecha, estos lirios famosos, no se podrían nunca abrir y exhalar su belleza. El alma tiene que actuar de forma espontánea,
no condicionada, no va a actuar así. Por lo tanto, lo que vamos a manifestar es otra cosa, no es el alma. Seamos honestos y si en una vida las cosas nos dan mal dadas, pues bueno, agradezcamos profundamente la experiencia y sobre todo la oportunidad de darnos cuenta que con muy poquito se puede vivir. Además, los tiempos que se avecinan van a ser muy complejos en todos los sentidos y por lo tanto debemos entender que debemos acentuar la belleza del alma, la expresión del alma y el mundo de la personalidad, el medio ambiente, las circunstancias ya se han encargado de recortarlo bastante y en el futuro será mucho más el recorte. Dice, la clara discriminación de estos dos senderos revela lo que se denomina en algunos libros esotéricos el estrecho sendero del filo de la navaja, que se encuentra entre ambos, entre la parte oscura, que sería la personalidad, y la parte iluminada, que sería el alma, ¿no? O mejor dicho, sería la tríada espiritual, sería la parte positiva, los vehículos de la mónada, del espíritu, y la parte material, que sería el mundo de la personalidad, el triángulo que mira hacia abajo. Y en el punto medio está esa creación manásica que llamamos alma, ayudada por el ángel solar. Nosotros básicamente somos mónadas. Lo que pasa es que hablar de mónadas es no hablar mucho. Necesitamos el punto de referencia medio. Porque claro, no podemos desde el punto de vista de la mente concreta saltar ni muchísimo menos a la mente abstracta si antes la mente concreta no ha recibido la porción de amor que la mente abstracta sí que tiene. Porque la mente abstracta tiene sabiduría y la sabiduría en el fondo es amor. Y este sendero del filo de la navaja ha dado para que se hayan escrito tratados y hayan corrido ríos de tinta y es la prueba de cada uno de nosotros. Yo he leído algunos textos de gente que más o menos alcanzó cierto grado de luz y todo lo que he podido constatar es las grandísimas dificultades que han tenido. Por lo tanto, a mí me extraña mucho esta literatura que dice que con desearlo se consigue todo. Yo, mi experiencia es que es un camino que en esta encarnación he sido consciente de que seguro he reprendido el camino, lo he retomado de nuevo, pero esto venía de vidas pasadas y la luz del final no se ve, además que no existe. El gran fracaso de alguna parte de la enseñanza o de la percepción que tenemos de ella o de algunos instructores ha sido hacer creer a la gente que ya se acaba. No, no se acaba nada. Aquí no se acaba nada. De la misma manera que cuando nos vamos a dormir hacemos la recapitulación vespertina, nos planteamos un silencio profundo antes de salir del cuerpo y entrar en los planos internos, con la idea de que probablemente dentro de unas horas vamos a volver, pero también muchas veces con la incerteza de que tal vez no sea así. Tal vez cerremos los ojos para dormir y ya no nos despertemos más. Por lo tanto, hay que hacerlo de tal manera que en el día a día aprendamos a vivir este óctuple sendero medio, este noble sendero medio, este sendero de los pares de opuestos. Porque si no lo hacemos así, nos encontraremos que llegará un día que la crisis que se nos vendrá encima será muy grande. Por lo tanto, seamos prácticos en nuestra vida diaria, seamos valientes y comprendamos que para conseguir la luz hay que renunciar a la parte oscura, que es el mundo querido de la personalidad. Es el noble sendero medio, dice el tibetano de Buda, que traza la línea divisoria demarcatoria entre los pares de opuestos y entre las dos corrientes que ha aprendido a reconocer. Una asciende a los portales del cielo y la otra desciende al infierno más profundo. Esto, si creemos en ello, nos debe de servir de compensación a esas ilusiones que a veces tenemos de tener mucho dinero sin haber trabajado y sin haber hecho nada especial para tenerlo. Y tener una vida regalada. Eso es un espejismo que aparece en el mundo del cine, de la literatura, del teatro, pero que en realidad en la vida diaria puede ser un auténtico infortunio. Si uno tiene capacidades, por los famosos poderes del alma, ya sabe que le han dado nada más y nada menos que una bomba, una granada en las manos para trabajar. Si se equivoca, eso le puede costar la vida. Por lo tanto, entendamos que o manifestamos la realidad de conciencia del alma, la superior, del yo superior, o realmente tenemos un gravísimo problema. Ahora bien, si no nos hemos planteado nada de esto, todo lo que hemos dicho no tiene sentido, ¿eh? Vamos a continuar. El desarrollo del ser humano. 1.
El desarrollo del ser humano consiste en el paso de un estado de conciencia a otro. Cambio de un estado de conciencia a otro. Se supone que inferior a uno más elevado, superior. Dice, es una sucesión de expansiones, un desarrollo de la facultad perceptiva que constituye la característica predominante del inmanente pensador. Característica predominante del inmanente pensador, del alma, el hijo de la mente. Es el progreso de la conciencia centralizada en la personalidad, yo inferior o cuerpo, hacia la conciencia centralizada en el yo superior, ego o alma, ego con mayúsculas, o alma. Y de allí pasa a centralizarse en la mónada o espíritu hasta que la conciencia llega a ser oportunamente divina. Bueno, eso es una etapa muy elevada de la evolución. Nosotros no estamos en esa etapa, pero si nos preparamos para la segunda iniciación, muy probablemente podamos entender bien lo que más o menos significará el día que lleguemos, que pasará el día que lleguemos a la cuarta iniciación. Y si la segunda iniciación pues está a punto de resolverse en esta encarnación, entenderemos también un poco lo que significa subir a la cima de la montaña, la prueba de Capricornio por excelencia, que hay que decir siempre que la prueba más difícil en la Tierra es la segunda iniciación, la de las aguas, esa de Escorpio, el famoso guerrero de la luz. Y una vez conseguido esa prueba, en la misma encarnación, según circunstancias karmáticas, se puede ascender a la cima de la montaña con éxito. Lo mismo que sin una encarnación dada, al principio, con 30 años o por ahí, se puede recibir la tercera porque se tiene la base ya de vida anterior, y a 20 años después recibir la cuarta o 30. Eso puede acontecer, de hecho ha acontecido. Pero la segunda, la tercera y la cuarta en una encarnación no, porque no da tiempo para asimilar la experiencia. Lo más grave en la Tierra es conocernos en profundidad. Es la segunda iniciación. Curiosamente, el mundo emocional. Si nos acordamos lo que preguntaba la Esfinge, las preguntas famosas, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me encamino, o sobre todo el mandato imperativo del oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero. Ha quedado el texto de conócete a ti mismo. Resulta que todos lo hemos leído, todos hemos dialogado sobre ello y hoy por hoy es muy complejo de resolver. Y nadie te puede ayudar. Te han dado instrucciones, te han dado meditaciones y te dicen que te busques. Y seguramente pues hemos tenido vidas de retiros, de búsquedas interiores para saber quiénes éramos. Sabemos que somos almas encarnadas, pero con esto no vamos a hacer absolutamente nada, a no ser que entendamos que el tema de la dualidad en cierta medida lo estamos asimilando. Y por lo tanto, si lo estamos asimilando, nuestra acción, nuestra reacción al proceso será enriquecedora y no irá en contra de la ley del karma. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de alimentar el fuego de la división, vamos a alimentar el fuego de la unión. Para esto nos ha servido todo el bagaje interno y las miles de meditaciones que hemos realizado a lo mejor a lo largo de nuestro bagaje espiritual, encarnación tras encarnación. Si eso lo conseguimos, bienvenido el día que dimos el primer paso. En el recuadro, el desarrollo del ser humano consiste en el paso de un estado de conciencia a otro. Por lo tanto, olvidémonos de esas ideas estáticas que uno alcanza la luz y se queda. No, uno alcanza la luz y le espera otra, y otra, y otra, y otra. Lo que pasa es que nuestra mente concreta no puede percibir eso y nuestro cerebro no está preparado para percibir esa realidad. Así de claro. Bien, creo que ya vienen las preguntas enseguida. Dice, a medida que el ser humano se desarrolla, la facultad de percepción se amplía más allá de los límites que lo confinan en los reinos inferiores de la naturaleza. A medida que el ser humano se desarrolla, la facultad de percepción se amplía más allá de los límites que lo confinan en los reinos inferiores de la naturaleza, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. No olvidemos que tenemos un cuerpo animálico, Nosotros somos básicamente animales. Sapiens, sapiens. Dicen los tres mundos de la evolucionante personalidad, en el planeta donde desempeña su parte y en el sistema donde ese planeta gira, hasta que finalmente se evade del sistema solar mismo y llega a ser universal. Bueno, pues fijaos que en qué evolución, en lo que os comentaba antes de la luz.
Sí, el objetivo es que todo el sistema solar alcance el nivel de conciencia del logos. ¿Qué querrá decir esto? Pues ni más ni menos que el logos habrá cumplido con su propósito. Se habrá manifestado en todo su vehículo de expresión. ¿Lo hemos hecho nosotros? Pues hay que decir que todavía no. Todavía no estamos en esos niveles. Ahora, estamos trabajando. Y lo importante, que en los tres mundos de la evolucionante personalidad manifestemos el punto de vista exquisito del alma, que es perfecto equilibrio dentro del conflicto de la encarnación. Bien, llega la página de preguntas, la diapositiva de preguntas, y adelante, que no os tenga que preguntar yo, sino que empecéis ya enseguida. Jesús, ¿qué son? ¿Me oyes? Sí, sí que te oigo, sí. ¿Qué Dime. son los agnisabatas? Seguro que lo has hablado, pero ahora mismo Agnisbatas, no. agnisbatas, Sí. agnisbatas. Mira, vamos a ver. Los agnisbatas son los ángeles solares, los ángeles de la mente. Tenemos los agnishurias, que son los ángeles astrales del mundo emocional, y los agnechatas, los ángeles del mundo de la materia más densa. Es una forma simbólica de hablar del ángel solar, también de los ángeles de la mente, agnisbatas. Eso lo trabaja mucho Vicente en sus libros y de hecho lo hemos hablado alguna vez, creo que en los misterios del yoga en el curso, y como tenemos intención de hacer más cosas próximamente o tal vez para el segundo trimestre, pues ya hablaremos alguna vez una clase más de estos temas. Vale, ¿Alguna pregunta? Gracias. De nada. Encarna, ¿alguna pregunta? Antes de que te... Dime. Yo más que una pregunta es constatar un hecho. Dime. Que es verdad que esto que estás comentando... Levanta la voz. Que esto que estás comentando ahora tiene bastante que ver con lo de la otra hora que nos falta. Y otra cosa, y es que Humberto Eco, en su obra El nombre de la rosa, sí, cuando el discípulo pues le dice que bueno, pues que tiene ciertas necesidades corporales. A Guillermo de Baskerville, ¿no? A Guillermo de Baskerville le dice que para poder controlar a la naturaleza hay que aprender a obedecerla. Hay que conocerla primero. Hay que obedecerla antes. Y también comentar que, a ver dónde está, que me he perdido los subrayados, me he perdido aquí. Pendiente entre dos grandes líneas de fuerza. Que es esto de Libra. El trabajo de Libra es. El trabajo de Libra, sí. El equilibrio es lo más difícil en este planeta. Es tercer rayo el planeta y es el tercer rayo Libra. Sí. Después también tiene, bueno, es que claro, ya me tenía con el capítulo 5 de Magia Organizada Planetaria. Pero una de las cosas que también ocurre en las enseñanzas esotéricas es que se ha puesto mucho énfasis en omitir, por llamarlo así, o en demonizar el aspecto físico. Exacto. Y no es así. No, eso ha sido debido a Piscis. El alma desarrolla, se manifiesta a través de la forma física. Es que es la única forma que tiene. Mira, esto tendría una ligazón con el tema de la dieta. A ver, sí que es verdad que para las enseñanzas esotéricas, y el tibetano lo pone en varios de sus libros, Fuego Cósmico lo insiste muchísimo en el tema. Hay que hacer ayunos, hay que hacer una dieta estricta vegetariana, pero hay que decir una cosa. Si uno no está en esa tesitura de buscar la iniciación en esta encarnación, no tiene demasiado sentido que se embarque en una aventura de búsqueda de una dieta, porque es algo externo, que profundice en la meditación y llegará un día que se dará cuenta que no tiene que comer carne. Sí. Yo lo digo porque yo mi propia experiencia me ha servido. A mí me costó soltarme, sí que es verdad que cuando empecé de joven y lo hice una temporada, tuve experiencias psíquicas de todo tipo, pero bueno, yo lo que me di cuenta después que a mí me llamaba la atención el tema, hasta que conseguí hacerlo temporadas,
Luego ya era muy difícil en la familia, toda la historia, pero hasta el final decidí, se acabó. Y ya no tengo ningún regusto de aquella época en la cual comía carne, etcétera, etcétera. Además, mi proceso personal fue ir dejando poco a poco y centrándome al final nada más que en ciertos pescados, nada más. Es decir, estos que no tienen sangre, ¿no? Que conocemos todos. Y a partir de ahí ya se extinguió el anhelo ese. Lo digo porque es muy importante que escuchemos nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, y nos dejemos de monsergas pseudo-espiritualistas, de creernos que vamos a alcanzar la iluminación. Es falso, eso es mentira. La iluminación la alcanzaremos el día que realmente seamos conscientes de dónde estamos y de la dualidad en la cual vivimos. Y otra cosa, y ya termino, en el punto este, yo es que he tenido que imprimir el PDF que me enviaste, no me cansa leer en el ordenador. El desarrollo del ser humano, el primer punto, es una sucesión de expansiones, un desarrollo de la facultad. Bueno, en realidad lo que está diciendo aquí el tibetano es que estamos en el arco evolutivo. Claro. Las mónadas cuando se metieron en el cuerpo físico, pues también tuvieron los mismos problemas que estamos nosotros teniendo ahora. Sí. Sí. Vale, pues ¿más preguntas? ¿Encarna? ¿No? ¿Elena? ¿Las demás? Bueno, a ver, el tema de la dualidad, es un buen berenjenal, ¿eh? Esto de la dualidad. El tema de la dualidad es un buen berenjenal. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de comprender, al menos a mí me sucede, ¿no? Entonces habla del filo de la navaja. En realidad el filo de la navaja quiere decir que hay que atravesar la ciénaga consciente mientras está en el alma para realizar el trabajo aquí, ¿es algo así? Que es tan difícil de saber dónde está la luz y la oscuridad en términos más burdos, que se asemeja al filo de una navaja, que prácticamente es inapreciable. Sin embargo, el filo, ¿qué potestad tiene? Cortar. Pues si nosotros nos aplicamos la lección, nos daremos cuenta que no podemos dar nada por hecho. Mientras estemos encarnados, deberemos mantener un exquisito control, porque no hay posibilidad real de saber dónde está la frontera. Es muy difícil. Esto lo hemos visto, en este último año lo hemos visto bien claro, ¿no? Y tanto. La luz y la oscuridad caminan de la mano. Es un lazo total de la mano. el que tiene. Y entonces eso tan que dice que la dualidad se va comprendiendo o se va resolviendo, mejor dicho, más que comprender, a través del intelecto y una mente analítica. Claro. Quiere decir que hay que ir analizando todo lo que nos va sucediendo en la vida, ¿no es cierto? Es que el problema es que tenemos un exceso de creencias que son de Piscis y no nos van bien. ¿Encarna? ¿Alguna pregunta? Sí, un poco, bueno, no es una pregunta, es una reflexión que me ha surgido. Vamos a ver, las iniciaciones, sí. ¿Cómo las situamos dentro de este discernimiento de la dualidad, o sea, discernir lo que está bien? Es la experiencia de la aceptación. Es decir, hay una crisis y se presenta la escenografía siempre la misma. Hay un conflicto que uno intenta resolverlo. Eso. Claro, uno tiene una carta escondida y quiere salir airoso del conflicto. No quiere perder casi nada. Lo que no entiende es que al final va a salir trasquilado y va a perder hasta la piel, hasta la camisa. ¿Por qué? Porque cada vez que uno intenta resolver el enigma de la dualidad, la relación alma-personalidad, alma-forma o espíritu-materia, depende de la iniciación que sea, ahí tenemos que demostrar que realmente, con los pies en tierra en el mundo de la personalidad y siendo perfectamente conscientes de lo que nos acontece, al mismo tiempo nuestra conciencia está proyectada e interactuamos en los dos mundos con el éxito que pudiera ser. Es decir, eso se manifiesta a nivel de conciencia humana por una correcta acción, es decir, por un intelecto poderoso y sobre todo por un gran sentido de responsabilidad. Aquellos seres humanos que tienen sentido de responsabilidad son almas que han tenido una expansión de conciencia. A ver, no es lo mismo aquel que más o menos hace las cosas bien,
tiene cierto grado de bondad, que ayuda a la gente en lo que pueda, pero si se encuentra una cartera, coge, se queda el dinero y te vuelve la cartera vacía. ¿Me explico? Porque aquí demuestra que todavía hay una adherencia a ciertas cosas. Y eso es el talón de Aquiles o aquel pétalo, aquella planta, pétalo que se colocó en el cuerpo de Sigfrido, que va a ser inmortal, y por ahí ya, pues bueno, entró lo que entró, ¿no? Si nosotros entendemos que tenemos un punto débil, cuanto antes lo reconozcamos, mejor. No podemos continuar a medias tintas. Y esto se manifiesta, la expansión, tranquilidad, aceptación de lo que uno tiene. Y de hecho los grandes sabios no se preocupan ni de los vivos ni de los muertos. Hablando en plata. ¿Por qué? Porque forma parte del propósito divino que tú mismo te espabiles y sepas distinguir el bien, dónde está y dónde está el mal. Mira, voy a decir una cosa. Ocupándonos continuamente sobre el tema de la pandemia a nivel mundial, como nos están metiendo cada día por los informativos de todo el mundo, todas las cadenas de televisión de la Tierra están dando el mismo mensaje. ¿Y por qué? Pues para que la gente no piense, para que la gente tenga miedo, para que la gente no sea feliz. Parece que nos quieren decir cómo debemos actuar. ¿Nos parece que eso es quitarnos la libertad? No olvidemos que debemos reivindicar una cosa dificilísima de aceptar, el derecho a equivocarnos. Si no reivindicamos este derecho, no hay expansión de conciencia a la vista. Hay una frase de Pablo de Tarso que decía, que se atribuye a él, pero seguramente será de muchos más iniciados. La verdad os hará libres. Os hará es verdad. libres. Es verdad. El conocimiento, la información que viene de la mente abstracta, la sabiduría, nos hace libres. ¿Por qué? Porque las ataduras no me interesan. Es decir, en estos momentos estamos tratándonos unos a otros como muertos. En el momento que imponemos confinamientos, historias, etcétera, etcétera, ¿qué estamos diciéndole a la gente? Vive con tu propia porquería. Y si vivimos con nuestra propia porquería, ¿qué vamos a hacer? No va a despertar la luz. La poca que haya se va a apagar. Porque por falta de oxígeno, por falta de impulso divino, la luz de la conciencia se extinguirá y eso no debe de acontecer nunca. Eso ya lo intentó un señor en los años 30, 40, hizo lo que hizo y ya sabemos cómo acabó la fiesta, pero el enigma no se ha solucionado todavía. Milagros, Gloria, ¿quieres alguna pregunta más? Encarna. Pues estaba pensando también que desde luego escuchas los medios de comunicación y bueno, lo único que escuchas son mensajes negativos, ¿no? Totalmente. Que claro, que lo que intentan es precisamente que te los creas y eso es lo que, por decirlo de manera, absorbe, come toda la energía positiva que puedas tener, que te pueda llegar en forma de luz, ¿no? Claro, sí, así funciona. Así funciona. Entonces, la otra cuestión que también me llama la atención, que es que por internet hay también otro mensaje que va diciendo la verdad, hablando precisamente de la verdad, ¿no? Entonces, la verdad en este momento es que sepamos, yo no sé qué importancia tiene, pero bueno, que sepamos toda la verdad. Dices, bueno, vale. Y esa verdad consiste en que sepamos que realmente pues estamos en un mundo en el que fulanito es un cerdito, que el otro no sé cuántos, que todo va mal, ¿no? Bueno, vale, es verdad, pero esta verdad es realmente la verdad que necesitamos saber en este momento. Vale. No. Vale. No, porque no hay una verdad única, ¿eh? A ver, esto es como en el mantra de voluntad del campo de servicio. Para el alma hay un campo de servicio. Es decir, cualquier actividad que realices en el día a día puede ser un campo de servicio si así te lo propones. ¿Cómo? Pues manifestando que el desapego, el desapasionamiento, el discernimiento, el amor, el sentido de responsabilidad, bueno, todo es lo mismo, manifiesta el alma, nada más. Si manifiestas el alma, es servicio. Mira, yo recuerdo del servicio militar que me tocó hacer por el sistema este que había en España años A, que cada vez que te ibas de guardia a un punto,
te decían el punto de servicio. Y me acuerdo algún oficial que me lo comentaba. No, esto es un punto de servicio. Tú estás aquí, tú estás mirando por la seguridad, de no sé qué. Bueno, es un punto de servicio, ¿vale? El cirujano que está operando, el taxista, el conductor de autobús, el que está haciendo la limpieza pública, todos son actos de servicio. Claro que sí. ¿Por qué se le da más importancia a unos que a otros? Por cuestiones emocionales. Emocionales, nada más. Es decir, aquí no hay un servicio tal o un servicio mejor. Ese ha sido el gran error. Y el gran error de la energía pisciana, ya sabéis que son dos energías juntas, el amor, el sexto rayo de idealismo y el segundo, el devoción idealismo. ¿Qué sucede con estas energías? Cuando se mezclan, hay un poquito, porque Piscis tiene el segundo rayo a nivel de personalidad, a nivel de forma, y claro, ¿qué pasa? Que Sagitario, pues, que tiene un sexto rayo que está ahí, ¿no? Que está ahí y te habla de un futuro, de una cosa lejana. Pero, señor mío, el punto neutro, ¿dónde lo ponemos? Si el punto neutro es hoy, hoy. Acordaos del tema del Quijote, las disertaciones entre uno y otro. A ver, yo puedo tener muchas grandes ideas, pero como no las ponga en práctica y en primer lugar en mí mismo, no sirve de nada. Claro, lo que no le podemos dar a la gente es lo que la gente quiere, no tener problemas, que estén anestesiados. Pues yo voy a decir una cosa, quien se quiera probar esa píldora, que la pruebe, pero a mí eso no me sirve. Yo si me equivoco yo. A mí no me sirve que me digan por televisión quién es el bueno y quién es el malo, como hacen en las campañas electorales, ¿no? Dices, pero vamos a ver, esto es absurdo. ¿Por qué se hace esto? Porque nos consideran como niños, pero no es que nos consideren, es que millones o miles de millones de humanos se comportan como niños. Niños con cuerpo grande, eso sí. ¿Y qué es un niño? Hemos sido todos niños, ¿no? Por lo tanto, ¿alguna pregunta más y continuamos? Sí, una cosa que dime. Es que creo que es Encarna García, la Encarnación García, sí. La que ha comentado lo del batiburrillo de informaciones que hay actualmente a través de los medios de información, ya no solamente los oficiales, sino incluso los que están en las supuestas redes sociales, que son los más intervenidos por esa razón. Entonces, efectivamente, aquí lo que te diría es que hay que echar mano de justamente de lo que estamos hablando ahora, de la luz del alma. Exacto, no hay otra. La luz del alma es la que nos dirá exactamente por dónde tenemos que tirar e incluso gente que aparentemente está diciendo cosas que nos parecen, entre comillas, nefastas, es justamente el camino que hay que llevar. Y esta es la respuesta a... Bueno, continuamos ya. Bien. Gracias por la aportación, ¿eh? De nada, cerrad micrófonos. Dice, durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el ego, el alma, es prácticamente inconsciente de la personalidad. Existe el vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. A ver, al principio hemos puesto la foto del nenúfar del lirio de agua de aquí de Occidente, que equivale al simbolismo del loto oriental, porque aquí en Europa no se dan de forma natural. Y hay que decir que durante miles de vidas, seguramente de encarnaciones, vamos a hablar así en esos términos, el alma no ha tenido ni idea de que tenía una ligación con una forma que estaba ahí. Ha sido el camino de abajo, el de la forma, cuando el intelecto se desarrolla, cuando uno empieza a seleccionar el mundo de los deseos. Ya sabéis que del mundo emocional, cuando la conciencia empieza a seleccionar un deseo por otro, aparece el germen de la mente. Y cuando este germen de la mente es poderoso, se transforma en un vehículo mental. Y cuando el vehículo mental incide en una línea de búsqueda de meditación, el vehículo causal empieza a engrandecerse. Claro, imaginaos lo que dice aquí el texto en la vida práctica. Dice, existe el vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la forma alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio que era, pues, amorfo, insignificante, y en la medida en que uno, el intelecto, lo va desarrollando, lo va llenando.
no se llena con las características y las cualidades del plexo solar como se cree. Se llena con el contenido del vehículo mental, pero es la síntesis del vehículo mental que es amor a la humanidad, pero amor a la humanidad desde el punto de vista de la mente, no del plexo, que con ese no vamos a ninguna parte. De hecho, ese amor a la humanidad vía plexo solar nos ha generado la situación actual que tenemos. Pandemia, plandemia, como se le quiera llamar. Continuamos. Dice, pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre, constructor y artista, les aplica los primeros colores. Tiene significado esto, ¿eh? Dice, entonces el ego, el alma, empieza a prestar atención, rara vez al principio, pero con creciente frecuencia después, hasta que en determinadas vidas el ego se dedica a subyugar al yo inferior. El alma subyuga al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación, el antakarana, y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. ¿Qué hemos construido vida tras vida? ¿Qué son los átomos permanentes en el fondo? A ver, estas piedras que vamos arrastrando, ¿no? Decimos, caramba, me he encontrado una piedra en el camino. Claro, me la he encontrado. Claro que me la he encontrado porque además he construido mis vehículos con un tipo de piedras que son el remanente de mi anterior vida, la síntesis. ¿Y qué me da? Pues me da un campo de percepción de 5 metros. Y según lo que haga en esta vida, el campo de percepción de la siguiente encarnación pues puede ser 6 metros, un poquito más. Y así sucesivamente. Pero fijémonos que hasta que a nivel cerebral no exista una plena comprensión, es decir, una imagen clara de este proceso, no merece la pena, lo digo abiertamente, dejar la rutina diaria y lanzarse a una búsqueda para la cual todavía no estamos preparados. ¿Por qué fracasan muchos compañeros y compañeras en el camino, que llega un momento que tiran los libros, los queman? Yo he conocido a varios ya, ¿eh? Y algunos han acabado muy mal, murieron al poco tiempo de hacerlo, tengo que decir, y bueno, es un tema muy complicado de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaban resultados sin renunciar a lo que tenían. Y esto, claro, el toro desde la barrera ya sabéis que se ve, es decir, el problema se ve muy bien, pero debemos entender que tal vez en un momento dado de esta encarnación, igual ha pasado ya, no lo sé, no conozco la vida de la gente, ¿no? Pero igual si no ha pasado puede que llegue a pasar. Nos debamos de desprender de algo y a veces esa idea que tenemos de la espiritualidad y del contacto con el alma, aquí no habla del maestro todavía en estos textos, ya hablará más adelante, pero esa idea que tenemos del alma tal vez debería de pasar por el quirófano. Lo dejo ahí, ¿eh? Centrémonos en las cosas prácticas de la vida, seamos plenamente confiados, y alegres, sobre todo mucha alegría. La alegría, a fin de cuentas, es amor, ¿eh? Es amor. Cuando uno tiene amor a todo lo manifestado, no teme nada. Y además, todas las escrituras, si no recuerdo mal, hablan de que Dios es amor, ¿no? En cierta medida, de un nombre u otro. Por lo tanto, ¿por qué tenemos tanto miedo? Pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas. Así que utilicemos la mente, piquemos piedra y ya veremos qué maravillosa construcción vamos a realizar. Continuamos. Dice, una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión. Se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. La llama irradia cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando y el hombre entra en el sendero de probación. La llama irradia cada vez más hacia abajo y sin saberlo puse una fotografía del cuerno de la abundancia, de la exposición de la Semana de las Flores en Girona de hace 2 años. Fijaos, queremos iluminar, ¿verdad? Queremos dar los frutos, pues tenemos que picar piedra, tenemos que utilizar la mente para buscar la luz. Y si buscamos la luz a través de la mente, vamos a encontrar que esa mente tiene una capacidad magnífica. Amor. Amor a lo manifestado.
El amor debe de practicarse, debe de exhalarse no del corazón, como nos dicen, porque muchas veces cuando se habla del corazón se refieren muchos autores y mucha gente al plexo solar, sino de algo mucho más allá de nuestra comprensión. No despierta el centro cardíaco tan fácilmente. Si despierta cuando hay un alma poderosa que tiene un intelecto poderoso, aunque tenga una vena mística, una corriente mística, la mente la tiene formada. Lo que pasa que por razones evolutivas prefiere ese camino directo. Acordaos que los místicos españoles de la Edad Media tenían un intelecto poderoso, aquellos que llegaron a escribir, y hoy en día encontramos escritos que francamente no hay forma de cogerlos por ninguna parte. ¿Continuamos? Dice, ignora lo que le espera y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber, y sueña siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el servicio prestado a la humanidad. La visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión. Bueno, pues a la derecha tenemos una gigantesca cremallera, una composición. Ya sabemos qué debemos hacer, ¿no? Continuar adelante. Dice, ansía avanzar y saber, y sueña siempre con algo o alguien superior a él. Bueno, porque esa es la meta idealista, que tenemos un modelo de perfección. Para la gente de la Iglesia Católica la perfección son las cualidades de ciertos santos, de ciertas almas que alcanzaron un grado definido de servicio comunitario, gente que hizo un trabajo impecable de ayuda a la gente necesitada, que construyó en definitiva el brazo horizontal de la Iglesia cristiana, que es lo único que francamente merece la pena conservar, y realmente han hecho un trabajo muy grande. Pero aquellos que se llenaron la conciencia personal, el ego inferior, con diatribas de si nació tal día, tal otro, y si el nazareno era rubio o no era rubio, y si esto pasó aquí o pasó allá, ¿qué queréis que os diga? Con eso no vamos a ninguna parte. Ahora iríamos con alguna parte importante si se acrecentara la buena voluntad. Si uno se apartara de ese mundo de riquezas, que el apego a él, las riquezas por sí solas no son negativas, es el apego que uno tiene, nada más. Continuamos, familia. Dice, la jerarquía empieza a actuar y la instrucción del aspirante se lleva a cabo tal como lo he mencionado, dice el tibetano. Hasta ahora los instructores solo han observado y guiado. Sí, todo este proceso que hemos descrito en la lección de hoy, el maestro te está observando hasta que en cierto momento, cuando ya eres capaz de subyugar la personalidad, de manifestarte como alma hasta donde puedes entender y tienes resuelto en cierta medida el tema de la dualidad, aparece el jefe. Que eso no quiere decir nada, que seas perfecto, todo lo contrario, no lo eres. Lo que sucede que el maestro puede confiar en ti porque tienes recursos propios, es decir, voluntad, ganas de cambiar, ganas de ayudar. Y si eso no existe, el maestro no te lo va a dar, porque no tiene sentido esto. Dice, se ha dejado al ego, al alma y a la vida divina desarrollar el plan. Y la atención de los maestros ha sido dirigida al ego en su propio plano, al alma, el cual hace todo el esfuerzo posible para acelerar la vibración y obligar a los vehículos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y adaptarse a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Yo puedo deciros que en un momento de mi vida, no sé exactamente, creo que fue debido a todo esto, como explica el tibetano, ya muy joven, ciertos planteamientos mentales que tenían, yo estuve entrado en el tema de los partidos políticos de izquierda y realmente pues creía en soluciones radicales. Curiosamente, eso se borró de mi conciencia cuando comprendí un poco cómo funcionaba la ley del karma, un poquito nada más. Me di cuenta que no puede haber un cambio milagroso si antes la conciencia no ha evolucionado. Y curiosamente, uno de los instructores en el grupo que yo estaba, de joven, de meditación, lo decía, que hasta que no cambie la conciencia humana no habrá resultados prácticos en la Tierra. Pues años después lo pude corroborar. Por lo tanto, yo os doy mi ejemplo, es decir, no es que uno se plantee cambiar, no, es que uno va buscando la luz a través de la meditación, por ejemplo, del estudio esotérico, y los resultados son el cambio, que empiezan a ver los demás,
Y uno al final se da cuenta y dice, caramba, antes pensaba esto y ahora lo veo clarísimo que es lo otro. Bueno, no pasa nada. Dice, a responder y adaptarse a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Presencia del alma. Y aquí tenemos otra diapositiva que dice lo siguiente. Es principalmente cuestión de intensificar el fuego o calor y en consecuencia la capacidad vibratoria. El fuego egoico aumenta cada vez más hasta que el trabajo está realizado y el fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Reflexionen sobre esta frase. Como arriba es abajo, el proceso se repite en cada peldaño de la escala. El fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. El fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Es decir, que a medida que vamos rompiendo, vamos quemando todo aquello que es un obstáculo en la evolución interna, resulta que ese fuego genera una luz. Y esa luz, que es claridad mental, lo que nos interesa a nosotros es claridad mental. No preocuparnos por cosas que no tienen sentido. Si estamos por la tarde o por la mañana, ¿por qué estamos pensando en la cena? Por ejemplo, si estamos hoy aquí esta tarde, ¿por qué estamos pensando que vamos a hacer el fin de semana? Eso que asociado a la evolución personal es cada día me estoy examinando. Y lo que haga hoy es lo que como alma estoy expresando, ¿eh? No es otra cosa. Si lo de hoy no me satisface, pensemos entonces que la manera que tenemos de expresar al alma puede que no sea la correcta. Y si nos creemos que estamos muy evolucionados, no lo digamos muy alto, porque tal vez nos preparen una prueba y tengamos que reconocer que está nada más lejos de la realidad, la que tenemos. El fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Aquí tenemos una silla de alguien que está esperando, en la tercera iniciación, nada más. Dice, en la tercera iniciación, la mónada es consciente del alma, del ego. El trabajo se realiza con mayor rapidez debido al refinamiento de lo material, ya que la resistencia es un factor que existe únicamente en los tres mundos. En la tercera iniciación, la mónada es consciente del ego. Así que aquí hay una silla y aquí hay un árbol. Y aquí delante hay un pantano. Imaginemos por un momento que el árbol equivale a ¿qué? Al vehículo mental, ¿no? Pues ya nos podemos sentar en la silla, ya podemos reflexionar y vamos a ir viendo poco a poco todo aquello que nos sobra para poder alcanzar esa cumbre, la cima de la montaña, que es ni más ni menos controlar la personalidad, el vehículo físico-etérico, el emocional y transfigurar el vehículo mental. Si eso lo conseguimos, ya no tenemos una parte del camino completamente allanada. Ahora empieza otro. Dice, en la tercera iniciación, la mónada es consciente del ego. El trabajo se realiza con mayor rapidez debido al refinamiento de lo material, ya que la resistencia es un factor que existe únicamente en los tres mundos. ¿Por qué tenemos resistencia? Porque no queremos cambiar, no lo queremos reconocer, pero es así. ¿Continuamos? Venga, va la última. Dice, y aquí, ¿por qué un maestro no sufre dolor? Mejor dicho, dolor como lo conocemos en la tierra, que es gran parte del dolor en la materia. El dolor que se halla oculto en la comprensión, no en la resistencia, se siente en los niveles más elevados y llega hasta el logos mismos. El dolor que se halla oculto en la comprensión, no en la resistencia, se siente en los niveles más elevados y llega hasta el logos mismo. Pero esto está fuera del tema y es casi incomprensible para ustedes que todavía están trabados por la materia. Un maestro no sufre dolor. Hombre, si el maestro sufriera dolor, pues con nosotros, yo hablo por mí mismo, menudo sería un valle de lágrimas para él, porque a ver, no todos son flores y violas. Por tanto, hemos de entender que esa idea del dolor que tenemos es nuestra, porque estamos atados al mundo de la materia. ¿Por qué nos da tanto miedo la prueba escorpiniana de la muerte? Si vamos a resucitar de las cenizas y volveremos, pero bueno, ¿y si no volvemos? Como me dijeron a mí una vez en una clase, ¿y si no fuera así? Bueno, pues si no es así, para mí es así, lo digo abiertamente, pero tampoco obligo a nadie a que lo crea. Para mí es así porque lo he visto y se acabó. Pero sí que es cierto que se puede tener la idea de escéptico, decir, pues no lo sé. Bueno, pues es mejor esta idea de escéptico, de escepticismo, no lo sé, que no
en la negativa total y el enfrentamiento contra esta opción. ¿Por qué? Porque eso genera una dureza alrededor de la conciencia que impide que la verdadera luz entre. Un maestro no sufre dolor. Venga, la última ya es la hora. Dice, el ego trata de alcanzar el fin deseado de 3 maneras. Primero, por un trabajo definido a niveles abstractos. Aspira a hacer contacto con el átomo permanente y a encerrarlo. Este es su primer acercamiento a la tríada. El alma trata de alcanzar el fin deseado de 3 maneras. Primeramente, por un trabajo definido en niveles abstractos, que no lo conocemos. Y luego dice, aspira a hacer contacto con el átomo permanente y a encerrarlo. Y este es su primer acercamiento directo a la tríada espiritual. ¿Y por qué encerrar el átomo permanente? Porque el átomo permanente nos habla de qué? Del karma, ¿verdad? Nos habla de lo que hemos sido y con lo cual podemos evolucionar en esta vida. Cuando el alma lo encierra dentro de su conciencia, ¿qué se está manifestando al final? ¿Qué se manifestará a partir de la tercera iniciación? Pues la propia alma. Y con este argumento este planteamiento llegaremos a la cuarta. Y ahí el fuego iniciático destruirá el vehículo causal y los átomos permanentes. ¿Lo dejamos aquí, familia? Venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.